Ser podcast. Los hermanos Dardenne siguen demostrando su capacidad para mirar a la clase obrera, la familia y los marginados en Recién Nacidas. Un relato coral de madres adolescentes en un centro de acogida. Otra directora con una sensibilidad especial es Kelly Reichardt, autora de The Mastermind, una película de atracos inusual que protagoniza Josh O'Connor. Hay cine de terror, Los Tigres de Alberto Rodríguez y analizamos el final de La Seminci. En media hora os ponemos al día de todo en cine y series. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La Seminci termina en una semana donde el cine de autor ha estado en el centro con películas como Resurrection o la polémica Yes del israelí Nadav Lapid. También óperas primas españolas como Golpes de Rafa Cobos o Lionel de Carlos Sainz. ¿Quién cojones eres tú para hablar de mi vida con el resto de la gente? Yo soy tu padre. ¿Mi padre? ¿Por qué? ¿Ahora eres mi padre? Pues siempre has sido tu padre. Por Seminci también han pasado dos de los estrenos de la semana como Recién Nacidas, la nueva película de los Dardenne sobre un grupo de madres jóvenes en una casa de acogida. He decidido dar a Lily en adopción. En ese centro maternal de mierda te han vuelto contra mí. Y The Mastermind, lo nuevo de Kelly Reichardt, la directora desmonta el género de atracos con una película donde Josh O'Connor roba unos cuadros de un museo en medio de las protestas contra la guerra de Vietnam. Es una gran oportunidad que me cambiará la vida, pero tendría que alquilar una oficina y comprar ciertas cosas que no tengo. Tú ya me entiendes. ¿Esto va en serio? A cines llega también Los Tigres, el thriller de Alberto Rodríguez sobre dos hermanos buzos, Bárbara Leni y Antonio de la Torre. Tienes 3 disparos. 600 gramos. 24.000 euros. ¿Y cómo puedo hacer eso debajo del agua? ¿Vas a hacer una cámara de aire con el regulador? El fin de semana de Halloween hay terror en los cines. Together es una historia sobrenatural donde Dave Franco y Alison Brie se enfrentan al body horror y a la crisis de pareja. La atracción, la sed en tus huesos. Está atascada. Lo siento. Y en televisión esta semana se estrena la segunda temporada de Respira, la serie de Netflix sobre la privatización sanitaria. El tratamiento no lo paga la Seguridad Social, lo paga la empresa que gestiona el hospital. Así que no hay protocolos que valgan. No estamos haciendo nada ilegal. Desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote, vamos esta noche, puede ser mejor. Mirándote desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote, vamos esta noche, puede ser mejor. Mirándote, hey, 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 no te duermas, hey. Todo listo para conocer en unas horas el palmarés de La Seminci. El festival llega a su fin después de una semana llena de cine de autor. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Por aquí han pasado desde el director chino Vigan a la húngara Ildikó Enyedi, que buscan la espiga de oro, aunque toda la expectación se la llevó el actor sueco Alexander Skarsgård. Personally, I often find sex on screen quite boring. So I don't think I haven't felt the need for more of it in general. I find El sexo en pantalla me parece aburrido, me parece más divertida e interesante la tensión previa entre los personajes. Aquí todas las escenas tienen una razón de ser para los personajes. Decía el actor que protagoniza Pillion, la película de Harry Layton, sobre una relación de sumisión entre un joven y un líder de una banda de moteros. También ha habido mucho cine español, como dos óperas primas, Golpes, de Rafa Cobos, y Lionel, de Carlos Sainz, una historia sobre la incomunicación entre un padre y su hijo. Yo creo que de primera hubo un impulso, como muy de gesto artístico de retratarlo con el móvil, porque sí. Luego ya como que voy entendiendo por qué me interesó tanto. Pero bueno, él sí que tenía una fuerza y un magnetismo muy fuerte y quizá como que a mí pues, me gusta el drama y conociendo su pasado, como esta ausencia de familiar, su padre como que se fue muy pronto y su madre que falleció de manera repentina. Algo que me cautivó y como que ese contraste en su vitalidad, incluso su manera de hablar, así como que tiene una sensibilidad fuerte, me cautivó un poco y me llevó como a retratarlo porque sí, con el móvil. Y por aquí han pasado también dos de las películas que llegan a los cines esta semana, como Recién Nacidas, es lo nuevo de los Dardenne, que ganaron el premio a Mejor Guión en Cannes. La historia coral de 4 madres jóvenes en una casa de acogida, una mirada luminosa de los directores belgas.
Los hermanos Dardenne son un emblema del cine social europeo, de un cine que pone en el centro del relato a las personas más desfavorecidas, a comunidades que viven en los márgenes. No sé si elegimos los temas o vienen a nosotros. Voy a responder de la misma forma que Pasolini respondió. Estas personas nos interesan, las queremos filmar y poner en el centro de nuestras imágenes. Quizás porque no tienen cabida en esta sociedad, queremos darles un lugar en la gran pantalla. Es cierto que viven situaciones muy difíciles y tienen que aprender a tomar estas decisiones. Ese es uno de los principales problemas de la vida. Películas como Rosetta, El hijo, 2 días, una noche o recientemente Tori Loquita han indagado en las vidas de familias disfuncionales, precarias, que buscan salir adelante siempre con dignidad. Ahora los hermanos belgas se fijan en las madres adolescentes. ¿Lo oyes? Va rápido, da miedo. Te lo he dicho, es normal en los bebés. Madres menores de edad que reciben ayuda y alojamiento en una casa de acogida desde el embarazo hasta 1 año después de tener a sus hijos. Es cierto que la situación que nos rodea es trágica y la razón por la que existen estas casas es porque hay muchas madres solteras de 15 y 16 años que no tienen familia o que tienen una familia que ha desaparecido por completo o no pueden recibir el apoyo adecuado de la familia. Esta es la razón por la que decidimos describir y explicar el viaje diferente de estas 5 madres, porque cada una de ellas se encuentra en una situación determinada y se convierten en madres, a pesar de la existencia de leyes sobre el aborto y la anticoncepción. Y lo que aprenden en esas instituciones es cómo solucionar su vida y no repetir los errores de una historia familiar. Los directores componen un retrato coral de esas chicas que se enfrentan a la maternidad desde distintos lugares, aunque todas tengan en común la precariedad de sus vidas y la inestabilidad familiar. Está la joven embarazada que quiere entender por qué su madre la abandonó. ¿Por qué me abandonaste? ¿Para qué quieres saber eso? Lo necesito. La chica que mantiene una relación tóxica con el padre de la niña y se da cuenta de que el bebé no va a solucionar nada. ¿Cuándo vamos a ver a tu madre? No sé, un bebé no es la solución para todo. Creo que quien llora es Noé. ¿Vas a buscarlo? Yo lloro también. La adolescente que arrastra problemas de drogadicción y alcohol pero atisba una nueva vida junto a su pareja. Aquí el dormitorio de los niños con vistas al río Mosa. Podrá ver los barcos. ¡Nuestro primer piso! ¿Nos irá bien? Nos irá bien. O la chica que no ve una salida y decide dar al niño en adopción para retomar sus estudios. He decidido dar a Lily en adopción. En ese centro maternal de mierda te han vuelto contra mí. Todas son historias basadas en testimonios reales de esos centros, historias que protagonizan actrices no profesionales, como es habitual en su cine, que desprenden hondura y honestidad, rostros normales y corrientes que transmiten esa verdad. Las actrices las seleccionamos entre 150 niñas y no hay un criterio único. Muy a menudo, cuando trabajas con actores no profesionales, sí hay un criterio, es que se resistan. Si les hacemos una pregunta y se quedan en silencio porque no saben cómo reaccionar en ese momento, son buenos actores. La película es mucho más luminosa que sus trabajos anteriores y los Dardenne evitan posicionamientos morales. Eso sí, explican en cada caso por qué fallaron los métodos anticonceptivos y el aborto. Normalmente los anticonceptivos deberían garantizar que no ocurra un embarazo, pero la realidad de la vida es más compleja que eso. Es una hipótesis ideal, pero es una pena estar embarazada a los 15, a los 14 o a los 16, porque es la edad de estudiar, divertirse con amigas o aprender a vivir. Nosotros tenemos una opinión, pero la realidad es muy compleja. Sabemos que hay países donde el número de madres jóvenes es mayor, como Rumanía, y es porque la anticoncepción no está funcionando. Porque no hay educación sexual. La contracepción n'est pas bien programmée, il n'y a pas une éducation sexuelle, etc. Bien sûr, parce qu'il manque plein de choses. Sin embargo, dicen los Dardenne en esta película, aunque el sistema falle y convierta a las mujeres jóvenes en víctimas de una sociedad desigual, hay lugares y redes de apoyo, como estas casas de acogida, que no solo ayudan a aprender a cuidar y responsabilizarse de los bebés a cada joven, sino que también enseñan que solo cooperando y desde lo colectivo pueden salir adelante. Il y a 2 ans, 3 ans, ça fait 3 ans qu'on travaille. Hace 3 años, cuando empezamos a trabajar en el film, vivíamos en un contexto de violencia, de individualismo, en el que cada uno iba a lo suyo, creyéndose el más fuerte. Y eso nos daba la razón. Esa mentalidad que vemos en todas partes, pero que a la vez contrasta con la realidad que hemos descubierto en este tipo de hogares para madres, donde el objetivo es que un grupo de mujeres ayude a otro grupo de mujeres a convertirse en madres, a hacerse responsables de sus propias decisiones con amabilidad y con delicadeza. Puede que suene utópico, pero es un lugar que existe
Es cierto que cuando salen, la violencia está ahí, pero nuestra cámara quería filmar esa dulzura sin crear ilusiones, señalando que hay gestos reales de solidaridad, de amor y de ayuda. A lo largo de las historias, que cruzan con habilidad gracias al montaje, el espectador va conociendo los diferentes desencadenantes para que estas chicas hayan acabado en esa situación. Sin música ni ningún elemento que romantice o demonice esas situaciones, los Dardenne retratan cómo la maternidad también es política, cómo no existe un ascensor social y es difícil romper con la marginalidad. Tendrá unos padres que la quieran, pero no quiero ser pobre, quiero salir de la miseria. Los directores repiten fórmula, una cámara al hombro, cercana y transparente, que sirve para acompañar a estas chicas en su día a día, donde van resolviendo algunos problemas. El hecho de ensayar hace que las actrices vayan sin miedo. En nuestra película creo que la cámara es mucho más silenciosa que en otras que hemos hecho y nos parece que la puesta en escena tiene un carácter suave y amable, que tiene que ver con ese cuidado de las madres cuando meten a los niños en la bañera, por ejemplo. Esa suavidad en el gesto cuando se acuesta al niño es la que hemos intentado en nuestra puesta en escena. Queríamos que estuviera habitada por eso. Recién nacidas no pretende sorprender ni ser una película original, pero aporta luz y sobre todo dignidad a esas madres de clase obrera que buscan algo de esperanza. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte. Souviens-toi. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Et souviens-toi que je t'attends. Y la otra película en competición en Seminci que llega a cines es The Mastermind. Es lo nuevo de Kelly Reichardt, la directora norteamericana que ha revisado en su cine los márgenes de la sociedad americana. En esta ocasión nos lleva a finales de los años 60, en plenas marchas contra Vietnam, cuando el personaje de Josh O'Connor roba un cuadro en un museo. Kelly Reichardt es una de las voces más singulares e interesantes del cine independiente americano. Sus películas pasan por Cannes, que celebra su mirada atípica y despojada de heroísmos, teniendo siempre presente que el contexto político de su país afecta a los individuos. Es mucho dinero. Tú, escúchame. Es una gran oportunidad que me cambiará la vida, pero tendría que alquilar una oficina y comprar ciertas cosas que no tengo. Tú ya me entiendes. ¿Esto va en serio? Mamá, va en serio. En The Mastermind viaja a los años 70, un momento convulso en Estados Unidos con las protestas contra la guerra de Vietnam y con una brecha social muy importante. 1970, yes. Estamos en 1970, con un país muy polarizado. Vietnam, Camboya, la Guardia Nacional se ha mudado a los campus universitarios para evitar las manifestaciones. Están en guerra contra la población civil. En medio de esa tormenta de fuego vive este personaje tan egocéntrico que realmente no presta atención a nada de lo que pasa. Al mismo tiempo, lo que le pasa sí refleja algo que tiene que ver con lo que sucede en el país, porque se está rebelando. En definitiva, contra su educación de clase media, contra la figura de su padre, en un momento en que parte del país se estaba rebelando contra la idea de lo que debe ser un hombre y de lo que debía ser el sueño americano. La película es una especie de unión de todo eso. El actor británico Josh O'Connor es el protagonista, un tipo de clase media, padre de familia, que se ha quedado en paro y no se encuentra a sí mismo. Se dedica a realizar pequeños hurtos. Un día la cosa va más lejos. Él y dos cómplices entran en un museo a plena luz del día y roban 4 cuadros. Pero conservar las obras resulta más difícil que robarlas y acaba huyendo de la policía. No parecen policías. Verás, James, nos han dicho que estás metido en este robo.
No sé cómo han llegado a esa conclusión, pero se están equivocando. Me temo que les han informado mal. The Mastermind es una típica película de atracos más cercana a las novelas de Simenon que al cine de Hollywood, porque aquí lo importante no es el robo ni su preparación, sino la minuciosidad con que la directora nos presenta los motivos para hacerlo y sus consecuencias. En los atracos, por su naturaleza, se llega a un punto álgido y quizá hemos querido involucrarnos más en las minucias del día a día y en qué pasa para que alguien coja un cuadro de una pared de un museo y lo meta en su coche, como si fuera una pequeñez. Normalmente siempre nos centramos en el propio atraco y aquí queríamos explorar lo que hay detrás y que nunca aparece en las películas de atracos. No es la primera vez que Kelly Reichardt le da la vuelta a un género cinematográfico. Lo hizo con First Cow, un atípico western donde la directora vinculaba la fundación de su país, Estados Unidos, con la fundación de un nuevo capitalismo en esas tierras. Tanto en ese film como en este, la directora desmenuza la idea de la masculinidad. ¿Qué tal si dejamos de hablar de eso? Porque es algo que me altera. Sí, me parece bien. Sin duda, este antihéroe es un ser desvalido, frágil, con un toque de humor absurdo, aunque le robe el bolso a una vieja o deje a sus hijos para evitar ser detenido. Hoy he visto al padre de Kit. Me ha dicho que tiene proyectos por toda la ciudad. Se pasa todo el tiempo ajustando balances y hablando por teléfono. Es una forma absurda de emplear el tiempo. Bueno, lo que está claro es que tú ese problema no lo tienes. Un retrato desolador de la otra América que la directora lleva tiempo haciendo, como vimos en Wendy y Lucy, o en All Joy, donde la guerra de Irak afectaba al día a día de dos amigos. ¿Sabías que los niños hoy no tenían colegio? Estoy trabajando. ¿No pueden quedarse contigo? Tengo cosas que hacer. ¿Que tienes cosas? ¿Cómo qué? Ambientada con precisión, viajamos a los años 80 en la ciudad de Massachusetts. Cuenta el actor que Kelly Reichardt le dio una documentación exhaustiva. He tenido mucha suerte de trabajar con Kelly. Tenía mucho material para mí y lo usé todo. Mi rutina es esa, aprender cómo estudiar la historia y entender lo que el personaje quiere y qué le impide conseguirlo. Obviamente al resto del reparto, esos hijos fantásticos y a Lana Haim. El personaje cobra vida en equipo, junto con el vestuario, el arte. El trabajo de un actor es una combinación de todas esas cosas. Junto a él, Lana Haim, la actriz, cantante, y John Margaro, habitual de su cine. La fotografía se tiñe aquí de colores sin brillos, sin matices, mostrando una época grisácea y fea en el fondo y en la forma. El de O'Connor no es el único personaje patético, tampoco funcionan los vigilantes del museo, dormidos en medio de la sala, o la policía que tarda en localizar a este mediocre ladrón, por no hablar de la corrupción del sistema. La banda sonora, con esa trompeta sobresaliendo, encaja a la perfección para retratar un periodo que nos recuerda al momento actual. Cuando hacíamos la película hace un año, no hubiera imaginado que la Guardia Nacional golpearía a la gente en las calles de Chicago o trataría de entrar en el estado donde vivo, en Portland, Oregón. Ha sido algo tremendo, sorprendente. Es evidente que Estados Unidos sigue apoyando la guerra en los confines de Medio Oriente. Hay muchos paralelismos con el momento actual, pero en el rodaje en realidad siempre estuvimos concentrados en aquel tiempo, otoño de 1969, tratando de pensar en esa época y en esos personajes, en Moni y su familia y en su situación, y cómo salir adelante, porque las cosas cambian mucho de un día para otro. Come what will, I guess, because things change so much day to day. The Mastermind, una delicada mirada al fracaso del sueño americano, melancólica, tierna, dura y hasta divertida. La película muestra la sensibilidad de la directora para explicar a través del paisaje las diferencias entre los estadounidenses y la tensión entre ellos y la sociedad en la que viven. Quien también ha mirado a los márgenes es Alberto Rodríguez. El director firma Los Tigres. Es un thriller protagonizado por Bárbara Leni y Antonio de la Torre. Son dos hermanos, buzos profesionales, que se enfrentan a la precariedad y a la hostilidad de ese ambiente. Un reportaje de Helio Castro.
En su 9ª película como director, Alberto Rodríguez se ha sumergido, nunca mejor dicho, en un mundo que desconocía totalmente, el del buceo profesional. Descubrimos lo del buceo profesional y fue como un imán. Fue como, esto es interesantísimo, inédito. Creo que hay muy pocas películas que traten esto y muy pocas que lo traten con cierta verdad, creo. Nos hemos embarcado unas cuantas veces, hemos terminado conociendo unas cuantas tripulaciones y demás, a muchos buzos. Y creo que hay algo de ese espíritu, de esa pasta especial de la que están hechos, porque no cualquiera vale para una situación así. Los Tigres cuenta la historia de 2 hermanos, Antonio y Estrella, interpretados por Antonio de la Torre y Bárbara Leni, que llevan toda la vida trabajando como buzos profesionales. Ahora atento, aquí abajo la corriente es más fuerte, ¿vale? No veo nada, Tigre. Tranquilo. Ve buscando dónde agarrarte y avanza. Vale. Gordo, ya estamos en el fondo. Antonio, apodado el Tigre, es uno de los mejores en su profesión, pero fuera de las profundidades del mar, su vida es un desastre. Un hombre separado y con 2 hijas y cuyas decisiones personales no son acertadas. Estrella, por su parte, ha abandonado todas sus ambiciones personales para cuidar de su hermano. Es una mujer en un mundo absolutamente de hombres que no tiene en cuenta sus opiniones. No tendría que haber vuelto. Tendría que haberme quedado en Canarias. Nadie te pidió que lo hiciera. No, claro. ¿Quién iba a cuidar a papá? Yo. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Buceando por medio mundo? Mira, tú fueras el Tigre, alguien tenía que quedar si me tocó a mí. Nadie me preguntó. ¿Y tú qué pasa, que no sabes hablar? Yo sí sé hablar, pero nadie me escucha. No me habéis escuchado nunca. Pero llega un momento en que su futuro personal y profesional se va a cerrar bruscamente y la única salida que encuentran es muy peligrosa. Antonio no está bien, gordo. No va a pasar ese reconocimiento nunca. Pero necesita subirse a ese barco, como sea, la última vez. Si no lo hace, van a matarle. A él o a sus hijos. Los Tigres combina elementos del thriller con el drama, refleja la vida de unos profesionales que se juegan la vida en cada inmersión, un trabajo mal pagado para los enormes riesgos que corren. ¿Cuánto? 400. Qué miseria por jugarte la vida. Por lo menos podrían darte una medalla. ¿Me la han dado? Mira. La película ha supuesto un gran reto de producción, primero para los actores, sobre todo para Antonio de la Torre, que tuvo que aprender a bucear. Pues mira, a mí personalmente, como preparación del curro, me preocupé más de cómo es la construcción así emocional de los 2 hermanos, más que la preparación de física del trabajo del buceo. Que lo hemos comentado antes, Bárbara y yo, que había un punto de inconsciencia, o sea, que de repente... que luego cuando llegó la hora de la verdad de prepararlo, pues tuvo también su matraca. Bárbara Leni, por su parte, interpreta a una mujer que calla y observa, un personaje a la que nadie parece tener en cuenta, pero que terminará llevando las riendas de la trama. Funciona como un aspirador. Tienes 3 disparos. 600 gramos. 24.000 euros. ¿Y cómo puedo hacer eso debajo del agua? Vas a hacer una cámara de aire con el regulador. ¿Dónde? En el Sitges. Tiene una parte con un hueco en el techo. Las escenas subacuáticas se rodaron en un gran tanque de agua en los estudios de La Luz, en Alicante, los mismos que acogieron la recreación del tsunami de Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona, un film que ha requerido el trabajo de más de 144 profesionales. Alberto Rodríguez. Ha sido un reto distinto en ese sentido, porque desconocíamos muchas de las reglas del mar, porque de buceo, bueno, yo tenía un bautismo y poco más, y ha habido que aprender mucho. Por suerte hemos dado con un grupo de profesionales haciendo una especie de híbrido entre suecos, malteses y españoles, y se ha hecho un equipo muy interesante que hemos conseguido soluciones a veces muy sencillas, cosas muy difíciles. El guión de Los Tigres ha sido escrito por el propio Alberto Rodríguez y por su habitual colaborador, Rafael Cobos. Un guión que tiene varias capas. Se habla de drogas, relaciones personales y fraternales y de un mundo profesional que apenas ha sido tratado en el cine español, pero que lo tenemos muy cerca, al lado de los lugares de veraneo. Yo veraneo cerca de la petroquímica, en una playa que está 15-20 kilómetros de la petroquímica. Y siempre que pasaba por allí era como, a un lado tienes el mar, un paraíso, y al otro lado tienes la representación del hombre, y por otra parte como magnético. Recuerdo que Falete y yo escribimos una historia en la que había unos chavales que primero iban a ver Blade Runner al cine, porque era en los 80, y luego, huyendo de la policía, acababan enfrente de la petroquímica y pensaban que habían llegado al futuro, porque
Es como la ciudad de Blade Runner, en cierto modo. Un mundo, el de la industria petroquímica y el de los grandes petroleros, que parece de ciencia ficción, pero que esconde situaciones que se lidian en el día a día y otras que se arrastran desde el pasado. ¡Vamos, tigre! ¡Que la industria petrolífera te lo va a agradecer! Título: Los Tigres. Hemos dejado casi para el final el género, el terror en pleno Halloween. Together es la historia de una pareja que vive experiencias sobrenaturales. Son Dave Franco y Alison Brie y nos lo cuenta Joel Peña. Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió. Mírate, sin tu mujer, sin esperanza, tan furioso. Eres todo un cliché. Además, el actor británico Benedict Cumberbatch protagoniza Esa cosa sin alas, un drama psicológico sobre el duelo y sobre la distorsión de la realidad. Es la adaptación de la aclamada novela de Max Porter. En los últimos años, el body horror ha ganado fuerza en las salas de cine con nuevas voces que mantienen una indudable fidelidad a referentes como David Cronenberg o John Carpenter. En la temporada pasada, la francesa Coralie Faria lanzó a través de los cuerpos de Demi Moore y Margaret Qualley una experiencia catártica en contra de la violencia estética hacia las mujeres, y ahora el género vuelve a la gran pantalla con Together, una historia del director australiano Michael Sheen que debuta en la dirección con una propuesta extrema que retrata la codependencia en la pareja. Nos pasamos la vida buscando a nuestra media naranja. Si crees que la has encontrado, no tengas prisa por soltarlo. Dave Franco y Alison Brie son los protagonistas del largo. Interpretan a Millie y a Tim, una joven pareja como ambos intérpretes en la vida real, que decide mudarse a una pequeña localidad rural. Sin embargo, esta nueva etapa poco tiene que ver con lo que esperaban. Desde que nos mudamos, Tim y yo no estamos en el mismo punto. Y la profesora y el músico caen atrapados en una maldición amorosa. No puedo explicarlo. Estamos envueltos en una crisis provocada por el miedo al compromiso y la rutina. Te quiero. Vale. Y tras beber agua de un misterioso manantial... Mira, este podría ser el comienzo. Te mueves, me estás tirando del pelo. De algo maravilloso. Una energía sobrenatural comienza a provocar un magnetismo entre sus cuerpos que les provoca transformaciones físicas y mentales. Nos está pasando algo. Piensa lo que dices. Ambos necesitan estar juntos en todo momento y al tocarse su piel se vuelve viscosa y se pega con fuerza, una metáfora con la que el director ha querido profundizar en las dinámicas de toxicidad y también en la dependencia emocional de algunas relaciones sentimentales. La atracción, la sed en tus huesos. Está atascada. Lo siento. Sheen no ha dudado en mostrar la carne humana desde la repulsividad para adentrar al público en escenas que con alguna que otra dosis de humor negro dejan a un lado las vísceras para dar un protagonismo a la fragilidad de los huesos, la piel y la fusión de los cuerpos. Whisky para el dolor. Siento no haberte creído antes, tenías razón. Together llega a las salas como una nueva propuesta que va más allá de las deformaciones físicas propias del horror corporal. Dejando a un lado su punto ácido y sangriento, la película busca empatizar con problemas amorosos cotidianos como el control, el rechazo y la incomprensión, para abordar cómo algunos vínculos amorosos pueden llegar a convertirse en monstruos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes.
televisión sigue explotando los éxitos cinematográficos. El universo de Stephen King se expande con una película de It, la terrorífica historia del payaso que atacaba a los niños de Derry. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. ¿Atemorizado? Atemorizadísimo. Los hermanos argentinos Andy y Bárbara Muschietti reactivaron la mitología de Stephen King en 2 películas y ahora se embarcan en esta precuela en forma de serie en HBO Max. It, Bienvenidos a Derry, está ambientada en el año 62, exactamente 27 años antes de su primera película, en plena época de los derechos civiles. Una nueva generación de jóvenes que sufrirá la pesadilla de Pennywise, de nuevo interpretado por Bill Skarsgård, en medio de la paranoia de la Guerra Fría, el pánico nuclear y el racismo latente. Era una canción. Escuché a Mati cantarla hace un par de noches, a través del desagüe de mi bañera. ¿Tú también lo has oído? No sé si fue Mati o no, pero sí que escuché voces. En el sótano del Capitol, en las cañerías. Niños riéndose, llorando, gritando mi nombre. Otro estreno interesante es Come Tierra, la serie basada en la novela de la argentina Dolores Reyes, censurada durante el gobierno de Javier Milei. Un relato que usa el realismo mágico para abordar la violencia de género, el feminicidio y la crisis de las desapariciones. Ambientada en México, la producción está protagonizada por Lili Curiel. Se llama Emma Alejandra Sánchez Uribe. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Ayer en la tarde. Me dijo que iba a la casa de unos amigos a merendar. ¿Tiene novio o alguien con quien pueda estar? No está con nadie. Por eso estoy aquí. Necesitaré el número del celular de Emma. Revisaremos su historial de llamadas. Quizá obtengamos alguna pista. Y a Netflix regresa esta semana Respira, la serie de médicos creada por Carlos Montero después de Élite, que muestra el día a día de un hospital valenciano. Estrés, falta de recursos y un centro privatizado pese a las protestas de los trabajadores. Blanca Suárez, Aitana Sánchez Gijón, Nacho Aninri, Manu Ríos, Alfonso Basabe y Borja Luna repiten en esta tanda de 8 capítulos donde se estrena el cantante Pablo Alborán. El tratamiento no lo paga la Seguridad Social, lo paga la empresa que gestiona el hospital. Así que no hay protocolos que valgan. No estamos haciendo nada ilegal. A veces el problema no es si algo es ilegal, sino si es inmoral. ¿Lo entiendes? Por fin. El médico sindicalista del que todos me han hablado. Néstor, aunque ahora no me creas, voy a hacer que tu departamento mejore, que tengas más medios, sí. Que puedas aprender de genios como Sofía Lafont. Lo único que te pido a cambio es que te dediques a hacer tu trabajo. Terminamos el cine en la serie y nos vamos con La llamada, película que nos recomienda Joel Peña. Este es su último programa, le agradecemos todo el trabajo y el cariño de estos meses y le deseamos lo mejor. Adiós a todos. No, te lo estoy preguntando en serio, ¿te ha pasado alguna vez que te enamoras tanto de alguien que no puedes parar de pensar en esa persona? Susana Romero. No, ¿verdad? Susana no, ¿verdad? Romero, ¿eh? ¿No te ha pasado? No, vale, pues a mí sí. Y resulta que yo no puedo parar de pensar en ti. Y si a mí alguien me dijera que estoy confundida y que tengo que parar y pensar con la puta cabeza, le mando a tomar por culo, ¿vale? Porque sí, contra todo pronóstico, yo, Susana Romero, soy boyera, me he enamorado de una monja y mi mejor amiga se ha enamorado de Dios. Pues cada uno con lo suyo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.